Buenas noches a todos, buenas tardes, noches. Os doy la bienvenida a este nuevo live de Mundo Espiritual. Voy a esperar un poquito a ver si se va uniendo las personas, más que nada porque como tocamos en este apartado, se van a tocar temas profundos, no son temas que uno pueda coger a mitad. Entonces vamos a esperar un poquito a ver si se suma alguien, se van sumando personas. Nada, unos segunditos, vamos a dar unos segunditos de margen y luego ya pues nos pondremos poco a poco en ese tema tan interesante y que nos da tanto reparo, angustia, incomodidad a veces, como es el tema de la muerte. Lo que vamos a hacer en este live con este tema es entender a nivel emocional qué es exactamente la muerte y cómo funciona para que podamos conectar con ese proceso, creo que se me va la conexión, ese proceso eh, que ver en nuestra vida y a nivel inconsciente siempre está ahí presente, ¿no? Es ese miedo irracional. Pues cuando ponemos a los miedos irracionales les ponemos luz porque podemos conectar con aquello que es y tenemos más información, pues bueno, podemos afrontarlos con una mayor seguridad, conciencia y también más libertad. Entonces, bueno, vamos a ver qué es la muerte poquito a poco. Entonces, empezamos. Empezamos y ya se irá sumando más personas. ¿Qué es la muerte? La muerte, como lo obvio, ¿no? Como una definición obvia, sería una pérdida, ¿no? La muerte es una pérdida de qué? Depende. Puede ser mi pérdida, es decir, que yo pierda mi vida, ¿no? Mi propia muerte es la pérdida de mi existencia. Y luego está la muerte de aquello ajeno a mí, ¿no? Como personas o cosas también. También todo tiene su proceso, el proceso que conlleva las pérdidas o las muertes, ¿no? Porque la muerte es un fin al final. Se termina una vida, se termina la vida de alguien y entonces, bueno, pues para nosotros es tan doloroso ese proceso porque es una pérdida, sí o sí, de algo que teníamos y que en el momento que se va, pues ya no lo tenemos. Entonces, ahí está el primer punto de angustia, ¿no? Que sentimos cuando conectamos con el tema de la muerte. Pero más allá de eso, yo no me quiero, o sea, vamos a coger el primer trozo que es la propia muerte. ¿Por qué? Porque la muerte ajena es otra cosa, se vive de una manera distinta porque es un duelo, ¿no? Y un aprendizaje a vivir sin eso que teníamos y con lo que nos sentíamos, pues obviamente más seguros, porque teníamos eso como dentro de nuestro saco, dentro de nuestra vida, y sumaba, y pues bueno, cuando desaparece pues hay un proceso. No vamos a adentrarnos hoy en los procesos de duelo. Lo que vamos a hacer es hablar de la muerte en sí misma, como concepto, y realmente coger la esencia de la muerte y vamos a desgranarla para que la podamos entender perfectamente. Entonces, ¿qué es la muerte? O sea, ¿cómo vivimos la mayoría de las personas lo que es el sentir y el pensar que cuando sea, ¿no? Bueno, vamos a fallecer? ¿El miedo dónde está? El miedo suele estar en tres cosas o sea, concretas de lo que es la muerte. El primero es cómo. ¿Qué nos da miedo de la muerte? La manera en la que vamos a morir. Es de manera. Eso es ese miedo a el cómo sucederá. Creo que es el número uno de todos los miedos. Luego, el segundo es la incertidumbre de cuándo sucederá eso, cuándo nos moriremos. Porque claro, nos angustia pensar, ¿y si sucede de repente a una edad temprana en la que siento que no voy a poder terminar
todo aquello que quiero hacer en mi vida, todos esos planes, todo eso que todavía no he podido hacer y que lo tengo, está por delante, ¿no? Esos proyectos y claro, obviamente nuestra parte terrenal, ¿no? Nuestro ser humano, que siente que tiene que agarrarse y que quiere estar lo máximo en esta vida, en esta tierra, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hay después? Y eso es lo tercero. ¿Por qué nos agarramos tanto a esto? Porque no sabemos cuándo suceda, qué sucederá. Entonces tenemos el cómo, el cuándo y qué. ¿Qué es la muerte? Más allá de esa pérdida de la existencia en mi cuerpo y en mi realidad física. ¿Qué es? Entonces esa sensación de no saber qué es la muerte, pues nos crea también muchísima angustia y nos hace agarrarnos mucho o querer apegarnos mucho a la realidad. Si supiéramos realmente y si entendemos realmente qué somos y cómo funciona la muerte en realidad en lo que somos, seguramente nos relajaríamos muchísimo más. ¿Por qué? Una de las cosas, y a partir de aquí, habiendo definido esos tres conceptos de cómo actuamos ante esa palabra muerte o lo que nos transmite el concepto de muerte, este live no es solo para que estéis escuchando con vuestra cabeza. También hay que abrirse a las sensaciones que pueden llegar, que os pueden surgir de este tema en concreto. Es decir, hay que abrirse también a recibir la información desde la profundidad de nuestro ser. ¿Por qué? Porque en la profundidad de nuestro ser, donde está la esencia de lo que somos, ¿no? El alma que tenemos, claro, el alma es lo que somos completamente y también es donde tengo todos los recuerdos de todo y es donde tengo la sabiduría residual, no solo de esta vida, sino de todo lo que soy como esencia. Entonces, cuando recibimos una información y estamos abiertos a recibir esa información, el alma nos va dando, ¿no? Pues su opinión, ¿no? Nos va dando su información para que conectemos con eso. Entonces es importante que, bueno, siempre será mejor que hagáis también esta apertura, ¿no? a través de lo que de los inputs que vais a ir recibiendo, para ver dónde estáis cómodos y dónde estáis incómodos, y luego podáis vosotros en vuestro proceso de integrar la información, pues que podáis realmente ir entendiendo y también sintiendo dónde hay ese clic en la herida, ¿no? En las heridas que tenemos, en los miedos que tenemos irracionales en esa profundidad. Entonces, es muy divertido, ya veréis cómo todo va encajando al final como un puzzle. Es divertido porque yo en las sesiones siempre pongo muchos ejemplos con películas, porque las películas dan mucha información, una información que está a nivel como un poco subliminal, ¿no? Es una información que está en el bajo fondo de lo que es la película, pero que a veces es información muy real de estas cosas que podemos coger. Entonces, es muy divertido porque con el tema de la muerte hay muchas películas, ¿no? De zombies, las películas de espíritus, las películas de... bueno, también hay de vampiros, no me salía. La película de vampiros, todas estas películas que tocan el tema de la muerte tienen un punto de verdad en esto que os voy a explicar. ¿Por qué? Porque en estas películas, ¿qué hacen? Por ejemplo, vamos a coger el concepto de vampiro. Un vampiro, ¿no? Pierde la vida, pero se convierte en inmortal. Es decir, pierde lo que es la vida física, es como un muerto, una especie de muerto viviente, pero gana esa vida eterna, ese estar siempre en esta realidad. Claro, ese es el sueño de muchísimas personas. O sea, muchas personas querrían sentir que tiene una vida, vamos,
vamos a poner inmortal, o que escogieran como, uy, ya me he cansado, ya llevo cientos de años y ya, pues bueno, pues ya me he cansado de estar aquí. Este concepto nos crea más seguridad, ¿no? Entonces, por eso el tema de esta serie de películas llama mucho la atención y de alguna manera nos sentimos enganchados a él. ¿Por qué? Porque nos ponen ejemplos de cómo podríamos, de alguna manera, ser inmortales en esta realidad. Y si os dais cuenta, solo hay una manera de estar presente y es en un cuerpo muerto que sigue funcionando. Pero, ¿qué pasa en todas esas películas? Los vampiros no tienen corazón, es decir, es como, están muertos, pero siguen viviendo como retroalimentándose de la sangre de otros, es decir, tienen que chuparle la sangre a otras personas para poder alimentarse y tener esa sangre en las venas y que haga que de alguna manera siga funcionando ese cuerpo. Es decir, necesitan algo externo para que el cuerpo funcione, pero internamente ellos siguen siendo personas, ¿no? Es decir, siguen teniendo pues esa especie de corazón, pues siguen pensando, siguen aprendiendo experiencias y aprendiendo de las experiencias de todos esos cientos de años. Es decir, es como estar con un cuerpo que funciona a nivel como robótico, vamos a poner, pero seguimos estando dentro. Y de alguna manera muchas películas muestran de vampiros, lo que muestran es cómo al final esa persona siente que su ser está atrapado en una realidad, en un cuerpo físico y de que no se puede desprender. Es decir, que al final hay ese punto negativo de seguir estando presente en esta realidad. Y todo el resto de películas, ¿no? Los zombies, bueno, los muertos vivientes, todo eso, ¿qué tiene en común? Tiene en común que al final es el cuerpo el que de una manera poco natural sigue moviéndose, sigue funcionando, pero por dentro está hueco, no tiene alma. Y ahí está el kit de la cuestión. Una cosa cierta del concepto de muerte que todos deberíamos entender, no solo comprender con la cabeza, sino con nuestra esencia, con el corazón, vamos a poner, con el alma, es que la muerte, como nosotros lo entendemos, es una ilusión. La pérdida, las pérdidas son reales. Es decir, claro, perdemos cosas, obviamente, perdemos muchas cosas durante la vida. El camino de vida está lleno de cosas que salen y cosas que entran. Da igual que sean materiales, sean espirituales, sean lo que sea. Todo es porque somos puro movimiento y el movimiento que implica dejar cosas atrás para llegar a otras cosas que están por delante. Entonces, eso es una cosa que tiene que ver con el apego y el desapego y es lo que venimos a hacer aquí. En realidad, toda nuestra vida y nuestra experiencia, ¿qué tiene en general y qué tiene en global, ¿no? Es decir, todo tiene una cosa en común, que a través de las emociones lo que aprendemos es a apegarnos a las cosas con el corazón, a vivir la experiencia, ¿no? De poner amor, de poner interés, de vivir algo de forma más o menos intensa y luego llega un punto en que tenemos que hacer el desapego. Venimos a aprender físicamente lo que es el apego y sobre todo lo que es el desapego. Toda la vida nos prepara para hacer ese desapego. Pero en realidad la muerte es una ilusión, no existe. O sea, ese concepto de que se termina mi vida como algo cerrado de muero y luego ya no sé, pero lo que sí sé es que muero. No es real, porque no es que muera. Lo que hace un cuerpo es dejar de funcionar, da igual el motivo que sea, deja de funcionar, pero lo que hay dentro del cuerpo, es decir, lo que lo llena, lo que le da la energía, que es la esencia de lo que somos, no tiene que ver con mi cuerpo. Es decir, tiene que ver, o sea, es una liberación en realidad. Es decir, la muerte no existe porque somos inmortales, en realidad. El cuerpo no, pero nosotros sí. Entonces, si partimos de la base de esa inmortalidad,
¿qué hacemos? La muerte no es ese concepto de fin, sino es una transformación. Es decir, es aquello de lo que me desapego en un momento determinado de la vida real que tiene el alma y que continúo, ¿no? Y paso a otra cosa. Entonces, es como vamos a poner un ejemplo un poco así cutre, ¿no? O muy simple para que lo entendamos. Si conducís, lo entenderéis perfectamente. Cuando nosotros nos subimos a un coche y conducimos un coche, ¿qué hacemos? Nosotros, quienes somos, entramos en un espacio físico, ¿vale? Que va más allá de lo que somos. Es decir, cuando conducimos un coche ya no soy yo en mi cuerpo solo, sino que me añado a mi cuerpo las medidas del coche. Y entonces yo me muevo y me desplazo de una manera distinta porque estoy dentro de un coche. Pero el coche se integra estructuralmente, se integra en mí. Es decir, yo ya pienso en concepto de voy conduciendo, voy a más velocidad de la normal, de la habitual de mi cuerpo, porque tengo otro cuerpo al que me he metido y que tengo que medir y es el que con el que me manejo, ¿no? Entonces me adapto a esa nueva estructura y en esa adaptación no pierdo quién soy. Es decir, sigo siendo yo gestionando la realidad de otra manera. Cuando uno sale del coche, se vuelve a adaptar a quién es. Es decir, deja una estructura y deja esa funcionalidad y sigue el camino, pues a pie, como sea. De una manera muy simple, hacemos lo mismo. Es decir, nuestro cuerpo es como esa estructura física que nos permite durante un tiempo manejarnos en esta realidad. Cuando el cuerpo llega a su fin, simplemente seguimos en otra realidad, pero seguimos siendo nosotros. Es decir, seguimos siendo nosotros, no digo con el nombre, sino como esencia. Entonces, ¿qué pasa? Que como el alma es inmortal, nosotros somos inmortales, pero no estamos siempre en el mismo lugar. Y, como siempre digo, micro y macro es lo mismo. ¿Qué pasa? De alguna manera es como cuando crecemos. En realidad, el crecimiento tiene un poco que ver con esa transformación, aunque no dejemos exactamente el cuerpo, pero el cuerpo se va cambiando, o sea, se va moldeando, se va transformando en algo distinto. Cuando nacemos, ¿no?, de bebés, el cuerpo crece, ¿no? Y por lo tanto, claro, la estructura se va adaptando a ese crecimiento, pero de alguna manera mueren cosas. ¿Por qué? Porque muere lo que es la estructura de bebé, muere la estructura de niño. Pero yo siempre soy esa persona. Lo que hacemos es crecer, madurar, expandirnos, sumar años, experiencia emocional, experiencia física, experiencia mental. Es decir, nos transformamos en personas más sabias. Entonces, ¿soy yo la misma que cuando tenía 4 años? Físicamente no. No soy igual, no soy un bebé o no soy una niña pequeña. Soy una mujer adulta. Pero igualmente siento que soy la misma, sí, porque en esas etapas había procesos de transformación, es decir, de cambio, por lo tanto de muerte, aunque no abandonara completamente el cuerpo. Pues la muerte es exactamente lo mismo, solo que abandonando un plano de realidad y una estructura como cuando salimos de un coche y seguimos nuestro camino. ¿Por qué? Porque el coche funciona para una determinada cosa, es decir, hay una misión al entrar, una misión o un objetivo. Entro en el coche por algo. Cuando salgo del coche es porque en ese momento ese coche ya no me funciona o ya no necesito ese coche para seguir ese camino. Por lo tanto, la muerte en realidad es una ilusión, porque no muero, simplemente me transformo en algo más allá de mi cuerpo físico, es decir,
me conecto con mi ser total. Por lo tanto, como digo, la muerte es un proceso, una transformación. ¿Qué sucede? El cómo morimos. Vamos a ir a hacerlo ahora como ajustando más la información, el cómo morimos, que eso también nos da mucho miedo porque cómo vamos a morir, ¿no? Tiene mucho que ver con el proceso de dolor, el miedo de que muera y que me duela al morir. Claro, todo proceso de transformación, a veces más, a veces menos, conlleva un poco de dolor. ¿Por qué? Porque al final realmente nos estamos yendo de algo, ¿no? Pero, y hay gente que no, ¿eh? Hay gente que muere, se duerme, bueno, se supone, ¿no? Que como dicen, murió tranquilo con una cara relajada. Claro, hay personas que realmente se mueren durmiendo y no sufren, ¿no? Pero cuando estamos conscientes de que nos estamos yendo y dejando el cuerpo, pues claro, ¿qué hacemos? Pues pasamos ese proceso de duelo en nuestras carnes, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente nos hemos apegado, y ahí está el punto, nos hemos apegado durante muchos años a una realidad y a una estructura física y nos duele dejar eso atrás. Cuando somos muy mayores y sentimos que ese proceso ya se siente de manera más natural, aunque obviamente hay gente que quiere vivir más años, pero hay otras personas que están muy preparadas porque su alma ya siente que ya no hay aquí vida. Es decir, ya ha terminado de hacer su función, ya no trabaja, ya ha visto a lo mejor crecer a los hijos, ya a los nietos. Es decir, ya llega un punto en el que ya quieres seguir adelante. Y entonces estás más abierta a desapegarte, a hacer ese punto de desapego. Por lo tanto, la clave siempre es el desapego. Y ese desapego lo podemos hacer en nuestra vida real, con las cosas que realmente nos pone el universo, para que entendamos que cuando nos desapegamos de cosas, porque ya se ha terminado el sumar o el conectar con algo determinado, da igual lo que sea, si hacemos los procesos de duelo y de desapego correctos, al final la muerte va a ser un proceso un poco mayor, pero igual, de desapegarnos de una realidad. Entonces, el cómo tiene mucho que ver con la misión que hemos traído de aprendizaje. El cómo lo decidimos antes de venir. Es decir, decidimos cuánto tenemos que vivir y de qué manera. Me refiero más a cuando la gente muere de forma súbita o muere por una larga enfermedad. Es decir, eso está planeado porque tiene que ver con la experiencia que el alma necesita vivir en esta realidad y lo trae como misión. ¿Qué pasa? Que claro, cuando tenemos esa pérdida, que no es nuestra, sino es de otra persona, y vemos eso, siempre, más allá de nuestro dolor, siempre sentimos dolor por esa persona. Y eso no debería ser así. ¿Por qué? Porque esa persona ha decidido, es decir, está haciendo su proceso y en el fondo su alma está contenta porque está aprendiendo a algo, está sanando algo y como estaba dentro de su aprendizaje, pues va a haber una expansión mayor cuando deje el cuerpo. Entonces, esa tristeza que sentimos por que vemos como a la persona fallecida como una víctima, eso es completamente erróneo porque el alma simplemente sigue su camino y sigue su camino ahí me sale en inglés, con una medalla, ¿no? Vamos a poner. Es decir, sigue su camino, ya este curso, ¿no? He sacado buena nota y sigue. Entonces, somos nosotros, obviamente, los que nos quedamos aquí, que sí que tenemos que pasar ese proceso de duelo. Pero las almas que se van, da igual, ¿eh? De qué manera. Yo he tenido esa experiencia de almas que se han ido de una forma horrible, incluso, y luego más allá las he visto que estaban bien, estaban plenas, estaban, como se dice, ¿no? En la luz, es decir, estaban brillando como una estrella. ¿Por qué? Porque estaba dentro de su
su misión, necesitaban por temas de su propio camino de vida global, necesitaban pasar por una experiencia traumática. Igual que la vida, estamos viviendo la historia del alma. Entonces, como digo, tenemos que sentir que yo ya soy inmortal, que cuando me vaya de este cuerpo, pues seguiré, no, serán como unas vacaciones, habré terminado un tipo de experiencia, habré terminado un objetivo o una misión, me iré allí donde haya llegado, ¿no? Pues estaré en mi lugar y luego ya cuando necesite vivir otra misión, otro objetivo para seguir creciendo, pues ya volveré a bajar. Es decir, no pasa nada. El proceso de desapego es importante hacerlo con las cosas que nos pone la vida para hacer ese proceso. Es decir, entender que siempre se ha de pasar un duelo correcto, pero siempre hay que aceptar que aquello que se tiene que ir, que se vaya. ¿Por qué? Y que se vaya con amor, es decir, chao, pues sigues tu camino, yo sigo el mío. Y entonces entendemos y entenderemos cuando hacemos el desapego bien, cómo gracias a eso que dejé ir, he llegado a aquello a lo que lleguemos, que será más adecuado a nosotros que lo que se fue, porque si se va es que ya no es adecuado para nosotros. Entonces vamos a ahora ver, en serio, hoy tengo la conexión fatal. La muerte es un proceso de transformación. ¿De transformación de qué? De desapegarme de un cuerpo físico e ir a otro lado. ¿Qué sucede cuando morimos? Es decir, ¿qué sucede cuando el cuerpo se para, ya no funciona? ¡Pum! Es como el motor se ha roto y se paró. El alma, ¿vale? El alma es lo que somos realmente. O sea, más allá de este cuerpo, este nombre que tenemos y esta pequeña historia que hemos vivido, el alma es la suma de todo lo que soy, de todo lo que soy, igual cientos o miles de años que llevo viviendo, ¿no? y progresando, arriba, abajo, es decir, subo o bajo y subo, depende, pero voy entrando y saliendo de esta realidad con esos objetivos de crecimiento. Entonces, cuando salimos del cuerpo, ¿qué pasa? Que el alma, no salimos como un efecto cohete. Es decir, no salimos del cuerpo y nos vamos, eso que dicen, y ya va a la luz. A ver, no. Es un proceso de desapego también. Ahí está el kit de la cuestión. Cuando una persona no hace bien los procesos de desapego en la realidad y se apega tanto a todo que no deja ir nada, en el momento de la muerte eso le va a afectar negativamente. Por eso esta realidad terrenal está llena, creo que se dice, ¿no?, de espíritus, de almas errantes que no han hecho bien su proceso de desapego y se han quedado atrapadas en esta realidad. ¿Por qué? Porque no siguieron su camino, porque sintieron que querían estar aquí en vez de seguir, ¿no?, hacia donde tuvieran que ir. ¿Por qué? Porque cuando el alma sale del cuerpo, como digo, no se impulsa hacia afuera. Se ve, todavía está energéticamente, vamos a poner un 90% pegada al cuerpo. Entonces es un proceso de desapego que lleva un tiempo el hacer. Es como irse, ¿no?, poco a poco, porque los tiempos en el universo, obviamente, como hablamos de infinito, no son como el concepto que tenemos de tiempo aquí. El tiempo en el universo es infinito y claro, ese desapego, como el alma llevaba mucho tiempo, o los años que hayan sido, cercano al cuerpo y a la tierra, pues obviamente todavía está muy apegada. Entonces tiene que hacer ese proceso de decir adiós, de despedirse, de quedarse, no es que se quede un tiempo, pero sí que se va elevando poco a poco. Hasta que, normalmente
se suele tardar, cuando se hace el proceso de desapego del cuerpo correctamente, se suele tardar unos entre 6 meses y un año en ya no estar, o sea, en haber ya atravesado ese nivel, ¿no? de alejado de este plano terrenal, de esta vibración, y haber llegado a otra vibración distinta. Entre 6 meses y un año. Y claro, obviamente no siempre estamos, o sea, vamos subiendo, ¿no? Pero vamos subiendo muy despacio, porque el alma se va preparando poco a poco para ir diciendo adiós a todo lo que tuvo aquí. Es decir, es su proceso de duelo. Por lo tanto, cuando salimos del cuerpo, como digo, pues vamos alejándonos despacio y enfocándonos en ese camino. Entonces estamos en una especie de limbo. Es como cuando salimos de un lugar y vamos a ir a otro, pero no estoy ni en el lugar que he dejado atrás, ni todavía he llegado al lugar al que estoy yendo. Entonces estamos en esa especie de camino o de limbo que hace el alma para ir al lugar donde tenga que ir. Entonces es importante, sobre todo, aunque no os lo parezca, las cosas se quedan registradas. Entonces, igual os olvidáis completamente de este live y a lo mejor de aquí 20 años o lo que sea, cuando estéis en vuestro proceso, 20, 30, 40, muchos, espero que muchos, cuando estéis en ese proceso, entonces habrá una alarma que se activará y diréis, ay, un momento, que tengo que hacer el desapego. Es importante eso, porque realmente quedarse en el plano del apego a esta vida es lo peor que un alma puede hacer. Y eso existe. Y hay que entender esos procesos de apego y desapego que tenemos como oportunidad para luego poder hacer bien este trabajo. Porque las almas que se quedan errantes, porque obviamente el cuerpo desaparece y poco a poco su realidad desaparece, se apega a una realidad que ya no existe. ¿Por qué? Porque la vida aquí continúa a su ritmo y el alma ya no tiene un lugar. Entonces ese alma que se queda por aquí errante es realmente como un zombie. Es un zombie o incluso un vampiro que se tiene que alimentar de la energía de otras personas vivas para seguir apegándose, porque no tiene lugar en este plano. Por lo tanto, es muy importante que os entre internamente que hay que aprender a hacer el desapego de una manera natural. Natural, sin dramas o con pocos dramas. Es decir, el desapego me refiero a cuando las cosas se van, pues hacer los procesos de duelo, pero sin caer en el victimismo. Es decir, claro, obviamente no es lo mismo una pérdida que otra, ¿no? Pero estoy hablando en cosas más naturales, que una relación de pareja, no estoy hablando de la muerte, porque todo es muerte, es decir, no es solo la física, una relación de pareja, una relación de amistad, un trabajo, todo eso son oportunidades que tenemos para poder hacer buenos desapegos para cuando llegue nuestro momento. Entonces, al lugar donde nos corresponda, ¿qué sucede? Depende de lo que hayamos hecho aquí, porque la vida, este trocito de vida, suma. Ese concepto de hay que vivir la vida, ¿no?, como de una manera superficial, porque, bueno, una vez muerto, no, pues ya estoy muerto. Para nada. O sea, una vez muerto, o sea, lo que hayas hecho o no hayas hecho, ahí que vas a ir dependiendo. Es muy importante la vida. Es muy importante realmente vivir con conciencia nuestra vida y conectar nuestro corazón, nuestra alma al propósito de nuestra vida. Hiper importante, porque si no hacemos eso, esta vida, en vez de servirnos para sumar, servirá para restar. Igual que cuando vamos al colegio. Si cuando vamos al colegio aprendemos bien las lecciones, pasaremos al siguiente curso con una buena base. Si, en cambio, nos da igual, pasamos de todo y no hacemos ni aprendemos lo que necesitamos en ese espacio de tiempo, ¿qué pasa? Repetimos. Y las repeticiones ya están dentro de la base de nuestra esencia y de nuestro propósito en esta vida. Ya repeticiones
ya traemos. Imaginaros si encima no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es una vida? Una vida es un pedacito de una historia. Es una historia que tiene un pasado más allá de esta vida, que esta vida es ese presente que va a construir ese futuro más allá de esta vida. Es decir, igual que somos ese niño o niña que fue creciendo, esa es mi vida. Yo ya no estoy en la misma vida que cuando tenía 4 o 5 años, ¿verdad? Pero esa vida y esos pasos y ese crecimiento es lo que me ha llevado al aquí y ahora a estar. Pues soy la suma de todo lo que he vivido como experiencia. Y el alma, que es la totalidad de nosotros y lo que se queda en el universo, más allá de esta vida, es esa suma de todas esas vidas porque está dentro de una historia y de un proceso de desarrollo. Y no os equivoquéis, el proceso de desarrollo, el propósito de esta vida existe. No es solo respirar, vivir y ir haciendo lo que podemos de esa manera inconsciente de, yo vivo según, me van sucediendo cosas. No, hay que ser consciente de cuál es la misión, el propósito que el alma ha traído, donde estoy repitiendo patrones, ¿no? Que a veces siempre conozco a las mismas personas, siempre pues me pasa lo mismo en el trabajo, siempre, y es tal cual. O sea, esas repeticiones tienen un sentido siempre y lo importante es querer conocer y ser consciente para poder aprender y que lo que nos llevemos sea aquello que sume y que nos lleve a otro nivel, ¿no? Porque somos niveles de vibración, lo que se llama vibrar alto. Entonces, como digo, el proceso de muerte en sí mismo es una transformación. Me transformo de un cuerpo físico en una realidad física, es como me quito esa ropa, me quito esa capa y vuelo, es decir, soy la totalidad de mí. Cuando dejamos el cuerpo y vamos avanzando, nos vamos alejando de la tierra, lo que va encontrando nuestra esencia es la esencia completa. Es decir, cuando salimos del cuerpo, todavía estamos tan apegados al cuerpo que nuestra alma no sabe. O sea, va sintiendo y va intuyendo que, estoy viéndome en que mi cuerpo ya está ahí, estoy sintiendo que ya no estoy en esta realidad, pero sigo estando presente, ¿no? Sin cuerpo, pero estoy presente. Entonces, claro, el desapego lo que va haciendo es llenando, o sea, conectando a ese pedacito que estaba en la tierra, conectando con la totalidad del ser. Es decir, es como empezar a ir recordando aquello que somos de verdad completamente. Y como sumamos esa experiencia que estamos dejando atrás con poco a poco el recuerdo de todo lo que somos totalmente hasta llegar, ¿no? Es lo que nos eleva hasta llegar allí donde vamos. Y donde vamos es la conciencia absoluta de lo que soy, de qué soy como esencia, como alma, de todas las vidas, de cómo funciona mi alma, cómo funciona el universo, conozco ya todas las respuestas y encuentro el sentido de todo lo que he vivido en todas las vidas. Y también sé que cuando llegue el momento, si el alma todavía está en fase de desarrollo, pues obviamente pues encontraré el momento para seguir viniendo a esta realidad con otro personaje y otro entorno, pero con la misma historia. Y eso es clave, que hay que entender esto. Cuando vemos, imaginaos que os vais al cine o estáis viendo una serie. No es lo mismo, a mí personalmente me da mucha rabia. No sé si os ha pasado alguna vez perderos el principio. O que cojáis una serie de alguien de, ay, mira esta serie conmigo, y a lo mejor va por el capítulo 3, ¿no? O llegáis a una película que os sentáis o en el cine o en casa, llegáis y estáis viendo de golpe una película que
que están viendo la tele y os engancha porque os parece interesante, pero vais más perdidos porque no estáis entendiendo y tenéis que estar todo el rato preguntando, oye, pero esto es que no lo entiendo, pero esto ¿por qué hace esto? Es decir, ¿por qué? Porque no conocemos toda la historia. Cuando uno no conoce toda la historia, está en alerta intentando atar todos los cabos y encontrando el sentido a cosas que realmente no tienen por qué, porque se ha perdido la esencia de esa película, aquel suceso que ocurre que le da sentido a la historia. Eso es algo que nos ha sucedido a todos los que estamos en esta tierra con anterioridad en otra vida. Ese suceso intenso, ese trauma que da el sentido a nuestra historia y que aquí seguimos conectando y repitiendo de una manera un poco distinta, pero emocionalmente igual, para uno, recordar lo que traemos como misión y dos, tener la oportunidad de esta vez hacer bien el proceso. Porque cuando hay un trauma de una vida pasada, que ya, como os digo, todos tenemos, cuando hay un trauma, una impresión, y trauma me refiero a una impresión emocional intensa que no se pudo gestionar en una vida, lo que hacemos, lo que tenemos aquí es la misión de, en esa repetición, que a veces es literal o a veces no tanto, pero en esa vuelta a conectar con esa emoción, lo que tenemos es la oportunidad de poder hacer ese proceso. Y el proceso que hacemos no es más que el de pasar un tipo de duelo con conciencia, ver dónde nos va a llevar esa situación a través de las emociones, hasta que cuando hemos hecho esa superación y todo encaja, que es como llegar al final de la historia, de la película, y miramos atrás y decimos, madre mía, cómo ese hilo ha ido sumando y una cosa me ha llevado a otra, y ahora que lo veo con perspectiva, entiendo lo que me pasó. Y no os penséis que son cosas igual tontas. Yo he tenido sesiones con personas, por ejemplo, tuve una vez una sesión con una chica que le salió que de jovencita había tenido la pérdida de una madre. Eso es lo que yo recibí, luego ella me lo confirmó. Pero claro, ya era más mayor y con esa perspectiva dijo, obviamente fue un momento hiper doloroso en mi vida, pero con la perspectiva del tiempo y haber hecho el proceso de duelo, haber entendido que esa persona pues siguió su camino y que yo tenía que pasar por esa experiencia, porque luego con los años me di cuenta que gracias a eso me ha pasado todo lo demás. Es decir, y que entiendo que sin ese hecho en particular no habría llegado ni me habrían sucedido las cosas que luego me sucedieron y que han sumado y que eran necesarias en la vida. Entonces, siempre de un hecho traumático, uno tiene, con esa perspectiva y haciendo bien el proceso de desapego, tiene esa conciencia de el por qué tuvo que vivir eso o por qué le sucedió. ¿Por qué? Porque ha tenido un aprendizaje positivo. Cuando no hacemos eso, al final nos enroscamos, nos quedamos en una energía muy baja y eso impide que ese proceso de transformación natural que todos vamos a vivir sea positivo también. Y eso es peligroso, porque quedarse demasiado atrapado en ese limbo, lo que nos hace al alma es estar en un lugar difuso. ¿Por qué? Porque ya no nos pertenece, porque con el paso de los años esa realidad desaparece. Porque la realidad que había vivido esa persona se ha transformado en otra cosa en la que no ha participado. Por lo tanto, no está apegada a ello. Pero tampoco está haciendo ningún proceso. Entonces se queda congelada en el tiempo. Es decir, en el tiempo y en el espacio. Se queda simplemente ahí, sin más. Y claro, eso es y yo que lo veo, es horrible, porque al final uno no tiene, es como no volver a casa. Entonces, como somos
esas almas inmortales, tenemos que entender que tenemos una vida tan larga que lo que sucede aquí es importante en función de lo que aprendemos, no de los hechos en concreto. Y que todo lo que nos sucede está determinado por mi ser, porque necesito vivir esa experiencia. ¿Por qué? Porque es parte de la historia y de mi crecimiento. Y cuando somos almas que hemos llegado a nuestra complejidad, a nuestra madurez, a la madurez de la esencia, no morimos. Es decir, no hay un punto en que ya el alma llega a esa plenitud y luego qué, y luego nada, no. Luego, obviamente, no necesitará vivir la experiencia de la realidad terrenal. Eso sí, es así, pero tendrá su lugar en el universo, es decir, tendrá su función. Todos como alma estamos destinados como esas hormiguitas o ese panel, ¿no?, de las abejas, todos vamos a tener esa función para que el universo humano pueda seguir ese funcionamiento de manera equilibrada. Así que hay que ver la muerte como ese proceso de transformación he pasado por una niñez, una pubertad, ¿no? He pasado por una madurez, por la adolescencia, por la madurez, por la vejez. Si podemos hacer todo, ¿no?, porque estamos destinados para ello, pues igual que hacemos ese proceso, pues pasaremos por el simplemente cerrar un capítulo de mi recorrido en esta existencia, pero mi existencia sigue. Por eso no hay que temer a lo que es el proceso de transformación, porque el proceso de transformación será adecuado al nivel de conciencia que tengamos de cómo funcionamos nosotros en esta realidad, es decir, en ese proceso de aprendizaje. Y cuanto más hagamos ese proceso de desapego y entendamos que la vida es movimiento, y movimiento implica transformación. Uno no puede moverse siempre en el mismo lugar, en el mismo espacio, con las mismas cosas. Eso es estar muerto en vida, porque llega un momento en el que todo tiende a la decadencia. Es decir, cuando llegamos en la vida, hemos llegado a la plenitud de algo y lo hemos disfrutado, al final termina yendo a una decadencia, a no ser que eso se transforme en una cosa distinta o sea algo que va a estar siempre ahí de manera natural, pues porque es necesario en mi vida tenerlo, porque todavía me suma o todavía puedo aprender. Pero cuando llegan las cosas a su cenit, ya hay que empezar a entender cómo es ese proceso de desapego para que podamos abrirnos a aquello que soltando nos va a llegar. Por eso la muerte no tiene que ser ese concepto erróneo de muere mi cuerpo, muero, vete a saber luego lo que me pasa, y lo que hago es como evitar siempre esa pérdida o evitar siempre la muerte o no querer ni pensarlo. Bueno, es un proceso natural. El día que me toque salir de este cuerpo, bueno, será porque ya no lo necesito. Igual que salgo del coche, porque ya no necesito ir en coche y voy caminando. Y entonces me adapto a tener pues otra estructura. Es lo mismo, solo dejamos una estructura que nos mueve y dejamos un plano de realidad. Pero seguimos en el universo humano. No nos vamos a ninguna parte. Por eso es importante entender que las cosas se transforman, siempre. Siempre estamos en continua evolución y más allá de nuestro cuerpo seguimos evolucionando. Y en eso la naturaleza nos da esa réplica de lo que somos también. Es decir, en la naturaleza todo lo que muere también se transforma igual que nosotros, ¿no? Como se dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Claro, pero luego el polvo se convierte, el polvo vuelve a la tierra, es decir, todo tiene un sentido, todo es reciclable, ¿no?
La fruta, cuando cae, está madura, se pudre y que crea vida con gusanos, ¿no? Que aunque no nos gusten, es vida. Luego, eso que se pudre y que va desapareciendo y que va siendo carne o alimento para otros seres vivos, cuando llega al núcleo, que es esa semilla, vuelve a la tierra. Es decir, de esa semilla puede nacer otro árbol, que no será el mismo del que cayó, será uno nuevo. Es decir, todo tiene vida, aunque no veamos, cuando las semillas parece que sean algo inertes, ¿no? Pero contienen esa oportunidad, contienen ese ADN de aquello que, si se dan las condiciones, pues volverá a crear vida. Es exactamente lo mismo. Es decir, aunque nosotros dejemos este cascarón que parecerá, bueno, que estará muerto, la esencia de lo que somos, ese ADN del alma, seguirá estando allí y nuestra alma pues seguirá haciendo su recorrido. Entonces, es muy importante también a la gente que le gusta mucho el tema de la espiritualidad, de los espíritus, entender que hay que distinguir entre los espíritus de las personas fallecidas y los guías espirituales. Son almas totalmente distintas. Los espíritus son aquellas almas errantes que se quedaron atrapados. O cuando llamamos a seres queridos, dependiendo de en qué punto de su proceso estén, no van a poder atendernos. ¿Por qué? Porque cuando un alma hace ese proceso de desapego y llega a su lugar, obviamente desde allí sí que puede, ¿no? Pues todavía existe esa conexión, ese hilo entre nuestra alma aquí y esa alma allí. ¿Por qué? Porque han hecho, han tenido un recorrido y el nuestro todavía no ha finalizado. Por lo tanto, esas personas, si fueron muy importantes en nuestra vida, pues obviamente pues están aquí como un poco para ayudarnos, están allí para ayudarnos, siempre que hayan completado y estén en un lugar en los que ya están en reposo. Cuando son almas que han tenido, no han hecho un buen proceso en esta realidad y han vibrado bajo, por ejemplo, recurrir a ellas o llamarlas uno puede impedir, ¿no?, su desapego bonito y también puede, puede quedarse atrapado, pegados a nosotros por nuestro dolor, por nuestro reclamo y no hacemos un favor. Cuando queramos pedir ayuda, siempre es mejor pedir a los guías, da igual que lo conozcas o no, pedir a tu ángel de la guarda, a tu guía espiritual. Todos tenemos un alma superior que su misión, en su plenitud esencial ya de ángel, vamos a poner, o de guía, ya es acompañarnos en nuestro proceso. Es ese maestro que nos va a poner esos deberes, ¿no?, en nuestra existencia, para que no solo no nos desviar en el sentido de no evitemos nuestro proceso y nos va poniendo deberes, sino también para que conectemos conscientemente con ese proceso y podamos vivir la experiencia que hemos venido a vivir. Entonces, siempre que vayamos a explorar ese mundo espiritual y nos guste o pues pedir esa ayuda al universo, siempre es mejor hacerlo pues a los guías o a los ángeles que no a esas almas que estuvieron con nosotros, porque esas almas, si están en un lugar de paz, ya estarán también ahí, es decir, estarán enfocados en nosotros y a veces nos dan esas señales, ¿no? A veces los podemos sentir, pero sobre todo lo importante del tema, como digo, para ir terminando y no se haga tan largo el live, el tema de la muerte es quitarnos ese concepto de fin, de se muere mi cuerpo y como que voy a morir, se va a acabar mi existencia. No, se va a acabar un tipo de realidad, pero vas a seguir
tu existencia más allá de esta realidad. Por lo tanto, como nuestra esencia, la totalidad de nuestro ser es inmortal, solo estoy viviendo un trocito de mi historia, igual que todos. Entonces, vivamos conscientemente sin preocuparnos de ese concepto de muerte que en algún momento nos va a llegar en algún momento futuro. Bueno, pues cuando llegue, llegará. Y será su momento ideal y su momento perfecto y su manera perfecta. Lo importante es que yo, hasta llegar ahí, me centre en aprender y ser consciente de cuál es mi realidad y cuáles son mis objetivos a nivel emocional, porque es aquello que he venido a sanar de otras vidas. Eso es hiper importante. Conocer esa historia siempre ayuda un montón, pero más allá de no conocerla, pues podemos abrirnos a ser conscientes de dónde fallo, dónde siempre repito, dónde, ¿no? Porque al final nuestra vida ya nos habla de nosotros. Y esto es lo esencial. Más allá de esto, todo es pura transformación, todo es vida, todo es movimiento. El fin no existe, es todo perpetuo más allá de este cuerpo. Así que hay que vivir, como digo, aprendiendo muchísimo, conectando emocionalmente muchísimo, porque es la única manera en la que realmente conectaremos con nuestra alma. Porque toda la vida es ese proceso emocional de apegos y desapegos, porque así funciona la experiencia del ser humano y así el alma se va no solo sanando, sino también expandiendo. Así que nada, espero que conectéis con este recurso de soy inmortal, mi alma es inmortal, esta vida no, pero mi alma sí, y esta vida será un pedacito de mi historia, o sea que hay que estar tranquilo, hay que estar bien y hay que abrirse a hacer esos procesos de duelo de la mejor manera posible. ¿Por qué? No hay más. O sea, y mira, para finalizar, os voy a contar una historia. Mi padre, cuando estaba en el hospital, estuvo bastante tiempo en el hospital con infartos y todo. Mi padre era una persona que era súper, bueno, no creía en nada. Nada, no me sale la palabra, creo que es agnóstico, pero eso es religión, ¿no? Bueno, no creía en nada. Él decía que solo hay esta vida y que después de esto no hay nada, ¿no? Y él vivió de esa manera, de todo, dándolo todo, porque luego, total, cuando me muera, eso que me llevo, ¿no? Eso que te llevas será consciente. No te llevas solo el disfrutar de todo lo que es la tierra, si no aprendes de ello. Pero bueno, era como, yo voy a arrambar con todo, porque total, luego cuando me muera se ha acabado todo, así que aprovecho que estoy aquí. Pero cuando está en el hospital, claro, el alma es consciente. Y recuerdo que que cuando estaba él, cuando recuperó un tiempo que estuvo consciente, recuerdo que fui un día a verlo y estaba con los ojos como platos mirando a través de la puerta, que justo en el pasillo, en la sala de enfrente de la UCI, también estaba la puerta abierta, había una señora mayor, bueno, creo que parecía que estaba mejor que mi padre, ¿no? Pero él estaba obsesionado con que esa mujer estaba a punto de morirse. Y recuerdo los ojos como un poco de terror consciente de ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? ¿Por qué? Pues cuando uno ya vive una experiencia cercana a la muerte, claro, conecta más con el alma. Entonces, que en esa conexión realmente lo que sentimos es ese instinto, esas inspiraciones que nos vienen, y de repente estaba como muy obsesionado con la muerte de esa señora. ¿Por qué? Porque obviamente supongo que querría pues entender qué le iba a pasar, ¿no? Un poco, pero tenía miedo de que esa mujer se muriera, estaba aterrado. Y yo decía, bueno, pues no parece que esté bien, ¿no? Y cuando tuvo el último infarto, que ya,
bueno, ya antes de morir, claro, el cuerpo aún funcionaba, ese zombie, ¿no? Que está intubado, pero yo sabía que él no estaba allí. Y entonces en el hospital, antes de quitarle todos los tubos y todo, nos dijeron que nos despidiéramos. Claro, estábamos ahí, pero ya hacía rato que nos habíamos despedido, creo que el día antes. Bueno, ya era más bueno, algo que como que obligado, ¿no? Que tienes que hacer, pero ya habíamos dicho adiós. Era más que nada el decirle adiós al físico, a ese físico que ya no íbamos a poder tocar más, ¿no? Pero ya sabíamos que su alma ya no estaba en ese cuerpo. Y recuerdo que cuando estábamos allí, que yo ya, bueno, pues estaba ahí de pie, esperando a que nos echaran de la habitación, y de repente sentí un beso en la mejilla. Y sentí cómo se despedía, ¿no? Pero es que fue un beso, fue un beso, ¿no? Y bueno, obviamente sentí su presencia y sentí como ese beso de despedida y, bueno, que aceptando que se iba, ¿no? Entonces, ahí, claro, fue algo muy bonito porque, sobre todo, no solo para mí, sino para él como alma, porque entendí que en esa despedida estaba haciendo su proceso de desapego, estaba despidiéndose de nosotros para poder empezar pues ¿no? a elevarse y a salir de esta realidad. Y yo nunca, y a pesar de que obviamente veo, ¿no? Nunca voy a las personas que estuvieron en esta realidad, porque ya entiendo que en el momento que puedan, pues ya se van a ocupar de nosotros. Ya los llevamos, ¿no? Como se dice, en el corazón. Y eso es lo más importante. Cuando hacemos ese desapego, entender que llevamos a las personas en el corazón. Y lo que nos suma es el cariño y el amor y la experiencia que tuvimos con esas personas. Eso es lo bonito. Pero no sentir que sin eso no voy a poder tener experiencias, o sin eso mi vida no va a tener el mismo sentido, o sin eso. Eso es un apego excesivo a las cosas. ¿Por qué? Bueno, si esa persona, esa alma está bien en el universo, ¿por qué me tengo que preocupar? Y si yo hago bien el proceso de duelo, y obviamente elegiría, si pudiera, que estuviera presente en mi vida cuando es algo positivo, pero que si no entiendo que ese proceso me va a ayudar a mí a crecer, ¿no? Como alma, como individuo, y a ser mejor, pues también se puede agradecer todo lo que nos sucede. Así que, como digo, la muerte es, como la concebimos, una completa ilusión. Y hay que desilusionarse, es decir, hay que hacer el efecto contrario y entender que todo es un proceso, todo es cambio, todo es transformación y por lo tanto todo es evolución. Y al final, más allá de esta realidad, estamos todos. Es decir, todas las almas, las miles de almas, estamos allí, cada uno en su lugar. Así que al final estamos, más allá de esta realidad, todos juntos. Por eso, cada persona, cada alma está en un punto distinto de su proceso de crecimiento, simple y llanamente. Y la muerte solo es un cambio de perspectiva o un cambio, una transformación, pero obviamente un crecimiento. Así que es algo bueno, aunque sea ese proceso doloroso. Así que bueno, espero que tengáis un poquito mejor ese concepto de muerte que todos tanto tememos. Es lícito tener un poco, pues como todo, ¿no? En la vida, tener un poquito de miedito sano a lo que no, a lo desconocido. Igual que nos sucede, pues bueno, ante trabajos nuevos, ante personas nuevas que conocemos, es ley de vida, es decir, la incertidumbre pues nos crea inseguridad, eso es lícito, pero que jamás nada nos haga enquistarnos en las cosas, porque eso sí que es parar nuestro propio proceso de crecimiento.
y eso sí que va a ser negativo para nosotros como alma, no solo como persona, que también. Así que vamos a transformar el concepto de muerte en una simple transformación importante y dejar que fluya la vida en esta realidad y más allá de esta realidad también. Os deseo que tengáis una buena noche. Os invito a que veáis el live también de los lunes de Astroguía, que bueno, son temas menos profundos, más de día a día, para acompañar las energías del momento y ser conscientes de los procesos de desarrollo que nos pone el universo por delante para que crezcamos realmente. Y bueno, si tenéis dudas, preguntas, me podéis escribir. Yo voy a dejar colgado en el feed este live para que si queréis comentar o preguntar cualquier cosa, sea quienes hayáis visto el directo ahora sean diferido. Y bueno, si veo que surgen bastantes preguntas, pues nada, pues en el próximo live las contestaré de buen grado, sin problema. Os deseo que tengáis una feliz noche y también un buen feliz fin de semana. Chao.